Niños y adolescentes pueden pasar a sus clases en esta mañana. Los demás aquí nos quedaremos para continuar con la clase de esta mañana. Bienvenidos sean todos ustedes hoy aquí presentes. Dios les siga bendiciendo, y también aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live, que Dios también les siga poniendo ese medio para que puedan seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a seguir meditando precisamente en ella hoy en esta mañana, hablando de un tema: una fe, unidad de doctrina. Hemos estado viendo estos temas de la plataforma para la unidad cristiana, the platform for Christian unity, y entre ellos encontramos también una fe. Y para ello, hermanos, en los versículos bases se encontrarán en Efesios 4 del 1 al 5, Ephesians 4, 1 through 5, Efesios 4 del 1 al 5. El apóstol Pablo nos habla de esto, de la unidad del Espíritu. Si alguien lo tiene, lo puede leer, Efesios 4 del 1 al 5, Ephesians 4, 1 through 5. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El Señor, una fe, un bautismo. Amen. El 6 también. Read 6 also. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. En esto está basada, claro, la plataforma para la unidad cristiana. Sabemos que, claro, hay mucha división aún entre el mismo cuerpo de Cristo, ya no se diga en el mundo sectario, donde pues tantas denominaciones que existen, e inclusive algunos se han ya catalogado como no denominacionales. O sea, no, nosotros no somos de ninguna denominación. ¿Por qué no simplemente entonces llamarse cristianos, verdad? Si no eres denominacional, pues cristiano. Cristo, hermanos, nos deja esta plataforma para esta unidad cristiana. Y a veces se nos pregunta, o oímos esta pregunta: ¿cuál es su fe? La fe de usted, o la fe de ella, o la fe de él, ¿verdad? ¿Cuál es su fe? Oímos esta pregunta, y realmente lo que quieren saber cuando se pregunta esta pregunta es que a qué afiliación religiosa tiene esta persona, o a cuál iglesia esta persona pertenece, y se hace esta pregunta. Sin embargo, hermanos, esta pregunta traiciona la ignorancia. ¿En qué sentido? Bueno, Pablo nos había ya dicho esto en lo que acabamos de leer, Efesios 4, del 1 al 5. ¿Me entienden? O sea, no podemos preguntar de qué religión es usted, o debería de ser nada más, bueno, sabemos que somos cristianos, miembros del cuerpo de Cristo, pero ha llegado tanto así esta división, estos credos basados en doctrinas humanas, que por eso es que se pregunta también esta pregunta. Sabemos que el apóstol Pablo nos enseña ahí también, hermanos, en Efesios 4:13, Ephesians 4:13, ¿qué se nos dice, hermanos? Efesios 4:13 también, más adelantito. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Este es el propósito de escudriñar las Escrituras, de perfeccionar a los santos. Dice también el versículo 12, verse 12, right? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Ven ustedes ahí?
Dios nos perfecciona, los santos pues son personas, ¿verdad? Seres humanos, miembros del cuerpo de Cristo. Él es el que nos santifica, Él es el que nos prepara, Él es el que nos perfecciona para poder obrar, para poder trabajar en el ministerio de pues, predicar el evangelio de salvación, ¿right? Y a la misma vez, dice ahí, para la edificación, versículo 12, del cuerpo de Cristo. O sea, al hacer esto que tenemos que hacer esta obra, nos edificamos mutuamente. La iglesia del Señor, ese es el cuerpo de Cristo. Llega esa mutua edificación, llegamos a esa unidad que leían ustedes ahí, ¿verdad? Solícitos en guardar, dice el versículo 3 también, que ya leían, la unidad del Espíritu, mantener esa unidad, solícitos, o sea, manos a la obra, estoy dispuesto. Una persona que es solícita, pues ella es la que busca, ¿verdad? ¿Qué hacer? Cuando dice uno, estoy solicitando trabajo, ¿qué estás haciendo? Pues estás pidiendo trabajo. A ver si me llega, ¿verdad? No tengo trabajo, a ver qué sale, a ver si me hablan. Pero pues, si tú ni siquiera buscaste, ni siquiera te pusiste solícito, no llenaste las formas de solicitud de empleo, esperas que te hable alguien para ver si te van a dar una chamba, un trabajo. No funciona así. Por eso dice, nosotros nos ponemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que todo sea bajo la paz de Dios. Eso, cuando se preguntan estas preguntas de qué fe es usted o de qué afiliación religiosa es usted, pues realmente es a qué Dios alaba usted. Porque dice que nada más hay que un Dios, ¿o no? Un Dios. Y Él establece su iglesia. Cristo vino a establecerla, el Hijo de Dios, su iglesia. Le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Mateo 16, 18, Matthew 16, 18. Y las puertas del Hades, dice que no prevalecerán contra ella también. Y somos parte de ese cuerpo y debemos estar solícitos a mantener esa unidad, para que lleguemos, dice el 13, el propósito otra vez repitiendo, enfatizando, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Muy importante, llegar a esa unidad de la fe, unidad en el espíritu, unidad en pensamiento, unidad en propósito. Tenemos el mismo propósito, todos y cada uno de nosotros debemos de tenerlo, como cuerpo de Cristo. Así como una pareja, el matrimonio está unida, el esposo y la esposa, un mismo propósito. Cuando no existe ese mismo propósito, pues es donde viene el jalón de pelos y todo lo demás, y los pleitos, porque no hay el mismo propósito. Y el propósito debe ser, claro, primeramente espiritual. De ahí ya lo demás, si nos compramos este carro, no nos compramos el carro, eso sale sobrando. El propósito principal es, estamos unidos en pensamiento espiritual, en lo que tenemos que hacer como pareja, como familia, si ya tenemos hijos, ¿right? Unidad. Si no hay unidad en la familia, también no va a haber unidad en el cuerpo de Cristo. Somos miembros todos del cuerpo de Cristo. Y queremos llegar todos a esa unidad de la fe y del conocimiento. No nada más unidad de la fe, dice el versículo 13, y del conocimiento del Hijo de Dios, llegar a conocer a Cristo de veras. Como decía Pablo, yo sé a quién he creído. Siempre repetía Pablo, yo sé a quién he creído. ¿A quién he creído? No está diciendo a qué, ¿verdad? Sino a quién. ¿Y quién era ese quién? Pues Jesucristo, ¿verdad? Él había creído en Jesucristo, el cual se dio por mí, y entendía que ese sacrificio había sido algo especial, algo individual, que Cristo lo hizo por él. Cuando entendemos eso, también nosotros lo hacemos individual, hermanos, llegamos a ese conocimiento también del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La palabra perfección en la Biblia significa ¿qué? Completo, ¿verdad? Perfecto, completo.
faltas. No, no significa que no tengas faltas. Que llegues a ser un varón completo, una mujer, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, completa también, ¿verdad? Y lo grandioso de esto, hermanos, es que Dios nos acompleta lo que nos falta. Cuando nos ponemos solícitos, Dios nos acompleta, ¿verdad? Nos perfecciona de esa manera. Y es por eso que tenemos que tener este deseo y estar solícitos para llegar a esta perfección espiritual, este acompletamiento, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Compararnos con Cristo, no compararnos con ningún hermano o hermana en Cristo. No, yo soy mejor que aquel hermano, que aquel hermano. Eso no te va a llevar a nada. Pero si te comparas con la estatura de Cristo, quiero seguir perfeccionándome. ¿Ven ustedes? No dices, yo ya soy mejor que todos los demás. No, todavía te falta mucho, Jorge Chávez, ¿right? Porque estás viviéndote ¿con quién? Con Cristo, ¿right? So, sigues trabajando, sigues poniendo las manos a la obra, sigues envolviéndote en lo que tienes que hacer como miembro del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito, hermanos, llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando entendemos esto, una fe, hay unidad en la doctrina. No empezamos con nuestros pensamientos, no empezamos a hacer, bueno, esto no me gusta de lo que dejó Cristo, yo le voy a añadir lo que yo sienta mejor, o lo que este grupo de personas decidió que es mejor implementar esto. Esto ya sin instrumentos es muy aburrido, no hay ni gente. No atraemos a nadie, hermano. Una guitarrita y un piano, un tamborcito, y mire, se llena el edificio, hermano. Sí, pero ¿está eso escrito en el Nuevo Testamento? ¿Alabar a Dios con instrumentos? No. Antiguo Testamento sí. Oh, sí. Antiguo Testamento se le permite a David. Se le permite a David el uso de los instrumentos, introducir los instrumentos. Pero no hay ninguna parte en la Biblia que vayamos a encontrar que diga, David, yo te ordeno que introduzcas instrumentos en la adoración. No existe. David los introduce y Dios se lo permite. Muy diferente, ¿verdad? A que Dios ordenó. Y a veces hay esa malinterpretación en la palabra de Dios. Ahí está Salmo 150. Sí, es parte del Antiguo Testamento que ya no nos toca a nosotros, ¿verdad? Y aparte, David los introdujo. No fue un mandamiento directo de Dios que le alabaran con instrumentos. Sí es mandamiento directo de nuestro Dios que le cantemos, ¿verdad? Eso sí. El apóstol Pablo lo dice en sus cartas, Colosenses, y en fin, todas las otras cartas, ¿verdad? Alabar a Dios con nuestro corazón, con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Que vengan de las cuerdas del corazón. Pero bueno, esto nos lleva entonces a la unidad de la fe, como dice ahí Efesios 4:13, y de ese conocimiento del Hijo de Dios, que no se nos olvide eso también. ¿Y cómo obtenemos más conocimiento del Hijo de Dios? Pues claro, escudriñando su santa palabra, ¿verdad? Y luego aplicándola. No nada más, hombre, yo estudié todo el libro de Efesios, la carta de los Corintios, la carta de los Efesios, de los Romanos, de los Gálatas, pero si no aplicamos nada de lo que escudriñamos, ¿de qué nos va a servir? Lo aplicamos e invitamos a otros a que vengan también a ese conocimiento de la verdad. A veces compramos también, ¿verdad? Nosotros, ya sea refrigeradores o más los refrigeradores también, y se nos explica que tiene esa garantía. Esta es una unidad sellada, ¿verdad? Lo de la compresora y todo lo demás. Pero si llegamos nosotros yo la voy a mover aquí porque no está enfriando muy bien y le movemos ahí en la compresora, o le llamamos a alguien que no es de la compañía, ¿verdad?, que da la garantía, ya te amolaste, porque debías de haberle llamado a los de la garantía directa, ¿verdad?, con la tienda, con la compañía. Pero tú aparte hiciste esto, pues ya esa garantía es inválida, porque tú ya le metiste mano, o ya le dijiste a alguien más que no era de la compañía que le metiera mano. No salió bien, y ahora sí ya queremos hablar a la compañía, ¿verdad?, para que nos dé la garantía. Tenía la garantía de 5 años o 10 años o lo que sea. No, ya le metiste mano. Queda
anulada. En lo espiritual también, hermanos, así es cuando nosotros queremos cambiar alguna parte o añadirle algo, hermanos, a la medida de la fe que nos es dada, que encontramos en el Evangelio, y yo vengo y le quiero añadir, ¿verdad? Quiero componer, según yo, lo que Dios ya dejó a la perfección. El ser humano a veces hace eso y quiere que esa garantía que Dios nos da de vida eterna, que la sigamos teniendo. ¿Cómo va a ser posible eso, hermanos? Así como las partes del refrigerador que ya las molaste, ¿verdad? Pues ya quebraste la garantía. You broke the seal. You can't claim the warranty. También en lo espiritual se quiebra esa garantía que Dios nos da de vida eterna, ¿ven? Porque ya le metimos opiniones de hombres a la fe que nos fue dada. O aceptamos todo lo que es la fe como una unidad y que no debe de ser cortada, no debe de ser negociada, no debe de ser decimada. La palabra decimada o decimación venía, hermanos, de la antigüedad también, ¿verdad? En los grupos de soldados, el décimo, a veces había un corte de personal, podemos decir, ¿verdad? Y venía ese juicio, aún para los soldados. Y cada 10º soldado era ejecutado por sus mismos compañeros, fíjense. Wow. Eso era, de ahí venía la palabra decimar. Decimate, to decimate, que significa aniquilar también, ¿verdad? Un sinónimo. Cada 10º soldado era muerto por el mismo batallón. Esa era una de las leyes también de la antigüedad. Muy dura, porque imagínense, cada 10º soldado te mataban tus mismos compañeros, porque era una ley para que estuvieran todos al tanto, que si flaqueabas, se aplicaba esa ley. Si no trabajaban como unidad, ¿ven ustedes? Como ejército, venía ese juicio. Todos tenían que estar firmes y haciendo lo que tenían que hacer. Una manera de motivar a los soldados a que no hicieran lo que ellos quisieran. En el cuerpo de Cristo, gracias a Dios que no tenemos esa regla ahorita, ¿verdad? Si no, ¿cuántos ya hubiéramos caído? Chávez el 10º también. Ahí quedó Jorge. Olga Teniente la 10ª también. Ahí quedó. Y todos los demás. Gracias a Dios, hermanos, que somos salvos por gracia. Sin embargo, hay que hacer lo que tenemos que hacer, como soldados y soldaderas de Cristo Jesús. Cuando confiamos en todo lo que Cristo nos dice, hermanos, confiamos en su palabra y sabemos que esa palabra salió de la boca de Dios realmente, porque fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Consolador, ¿verdad? Y es el Señor. ¿Cómo? ¿El Espíritu del Señor? Sí. ¿Dónde lo dice? 2 Corintios 3:17. Búsquenlo. ¿Qué dice, hermano? 2 Corintios 3:17. 2 Corinthians 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. ¿Ven? El Señor es el Espíritu. Está en letra mayúscula para que no haya confusión. Siempre se los saco ahí, a veces nos van y nos tocan, ¿verdad? Los de cierta religión, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Y uso su misma Biblia de ellos, porque es Biblia de ellos, es su propia traducción. Y en la de ellos dice, porque Jehová es el Espíritu. Fíjense, le cambian, ¿verdad? De Señor a Jehová. Donde quiera que hay Señor, lo cambian a Jehová. Porque no le quieren dar la honra y la gloria ¿a quién? A Jesucristo. Triste, ¿verdad? Qué blasfemia. Pero para mí es mejor porque Jehová es el Espíritu. Lean usted, mire, esta es su Biblia, ¿verdad? Sí, ¿dónde la agarraron? Pues me la dieron por ahí. Bueno, yo le traigo a alguien más, a ver, porque no. Es el Espíritu, ¿verdad? Y es mayúscula. No le pueden sacar la vuelta, ¿verdad? Jehová es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Jehová, allí hay libertad. Amén. Yo entiendo eso, que Jehová es el Espíritu y que el Señor es el Espíritu, Cristo Jesús es el Señor, ¿o no? Yo lo entiendo también. Y son una misma persona. Ahí están los tres. Para mí es mucho mejor como lo tradujeron ellos. Pero hermanos, entendemos esto y que lo que sale de la boca de Dios
salió también de la boca de Cristo, y luego Cristo dejó a su Santo Espíritu para que inspirara ¿a quiénes? A los apóstoles. Salió de la boca de Dios. Y todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. ¿Qué dice Mateo 4:4, hermanos? Matthew 4:4, cuando Cristo también está siendo tentado por el maligno. Mateo 4:4. Amén. No solo de pan vivirá el hombre. Y Cristo traía un hambre, hermano, nos imaginamos, ¿verdad? Después de 40 días y 40 noches de no probar bocado. Luego atacó Satanás, sabía la situación de Cristo. Y Cristo le dice esto, para vencerle: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que encontramos aquí en su santa palabra viene de la boca de Dios. Y es por eso que yo lo puedo predicar, que usted lo puede predicar, hermano, hermana, a aquellos que todavía no le conocen. Es palabra de Dios, salió de su boca. Fue escrita por hombres, ¿sí? Inspirados por el Espíritu Santo. Directamente. No hubo manera de que se equivocasen. Y ustedes ven y leen la palabra de Dios, aunque ha tenido muchas traducciones, sin embargo es una obra de arte realmente. Ven cualquier otro libro y lo comparan, o algunos otros que según el hombre, según ciertas religiones falsas, dicen: esta fue inspiración de Dios, le habló un ángel a este hombre y escribió este libro. Y lo checa uno, faltas de ortografía y todo lo demás, ¿verdad? No tiene fluidez como la palabra de Dios. Lo lees y dices: esto no es de Dios, aunque diga que lo recibió de un ángel, ¿verdad? Han sido probados, hermanos, muchas veces todos esos libros que han escrito los hombres y que no se comparan en lo más mínimo a la palabra de Dios. Pero así es, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, que de la boca de Dios procede su palabra, llegamos a esa unidad de doctrina también. Y entendemos, esto es lo que dice Dios, no vamos a desviarnos de ello. No le vamos a sacar la vuelta. Y se va a seguir predicando. Sea popular o no sea popular lo que se está predicando ante el mundo, ¿verdad? Aún hasta el mismo mundo religioso. ¿Qué se dice, verdad? Ser religioso. Entendemos que viene de Dios, y no debemos decimar tampoco, ni cortar la palabra de Dios, ni maltratar, ¿verdad? Ni negociar su palabra. Debemos aceptarla tal y como es. Judas, hermano de Cristo, hermanos, escribió en Judas, versículo 3, capítulo 1, 3, nomás hay un capítulo realmente, pero Judas 3, ¿qué dice, hermanos? Book of Jude, verse 3. Es una advertencia, ¿verdad? Una plegaria. Y otra vez se menciona, ¿qué palabra ahí? Que hablamos hace rato. ¿Qué palabra? Solicitud, ¿verdad? Amén. Pero ustedes, como esto es un tema muy común en la palabra de Dios y se repite: solícitos en guardar la unidad de la fe. La solicitud, la gran solicitud, dice, que tenía ¿de qué? De escribiros acerca de nuestra común salvación. Tenía él ganas de escribir, solicitud de escribir acerca de esto. Judas, hermano de Cristo, ustedes realmente estudian, ¿verdad? Hay ciertas estudios, ¿verdad? O teologías que dicen: no, este es Judas el apóstol. Pero si ustedes realmente escudriñan, van a llegar a la conclusión que es el hermano de Cristo, no Judas el apóstol, ¿verdad? Pero bueno, dice esa gran solicitud
que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Y está hablando ya de la salvación, ¿verdad? La salvación que es, pues es nuestra esperanza, ¿o no? Nuestra esperanza final, la salvación de nuestras almas. Por eso escribe Judas esta carta. Si no la han leído en su totalidad, les exhorto a que la lean. Es una carta fuerte. Me acuerdo que hace muchos años la estudiamos, ¿verdad? Versículo por versículo. Y bien dura, que es esta carta. Y empieza así, ¿verdad? Empieza así. De esta manera dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos, o sea, animándolos, que contendáis ardientemente por la fe. Estamos hablando de la fe. Contender ardientemente, dice ahí. Contender ardientemente, o sea, con fuego, con bastante ánimo. Contender es una lucha realmente. Cuando se dice los dos contendientes, ¿quiénes son? Pues los que van a pelear, ¿verdad? No está hablando meramente, hermanos, de debatir. Algunos hermanos, tristemente, aún en el cuerpo de Cristo, ahí dice Judas que hay que debatir. No, no es debatir. Y luego entre el mismo cuerpo de Cristo, ahí, hermanos, vamos a debatir entre nosotros. Hermanos, nos han llegado a través de los años. Vamos a debatir acerca de este punto. No, hermanos. Contender es pelear la buena batalla de la fe, y con ese ardor, right? Ardientemente, que vamos a usar la palabra de Dios para defender esa fe que ha sido una vez dada, dice, a los santos. Pelear con la espada del Espíritu. ¿Cómo peleamos? ¿Cómo pelea el cristiano? Pues con la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, ¿no lo dice? Así peleamos. Viene alguien con una doctrina falsa, una doctrina de demonios, porque si no es la verdad, ¿de dónde proviene entonces? Pues de Satanás, ¿o no? Si no es la verdad que nos dejó Cristo Jesús, proviene del enemigo, Satanás. Y es por eso que hay que contender, ¿qué? Ardientemente. Si viene alguien tratando de decirme esto o lo otro y no va de acuerdo a la palabra de Dios, no es que me vaya a pelear con la persona. No, mire, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dejemos sus libritos, dejemos ¿verdad? Todas las doctrinas aparte que no sea la palabra de Dios. Usted tiene su Biblia también, ¿verdad? Amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué debe hacer el hombre para llegar a ser salvo? Ese es el Evangelio, las buenas nuevas. Dice aquí Judas, hay que contender ardientemente. Y luego, si ustedes siguen leyendo, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo de Judas, pero habla de esos lobos rapaces, los que entran encubiertamente. Y luego empieza, ¿verdad? Versículo 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, entran encubiertamente. ¿A dónde? Al cuerpo de Cristo, a su iglesia, tratando de causar división. Y estos hombres, si ustedes siguen leyendo, ¿verdad? Luego dice, son los que causan división. El versículo 19, brinques hasta el 19, nada más para un resumen, ¿verdad? Verse 19. ¿Qué clase de hombres son estos? ¿Quiénes son? Los que causan divisiones. Ya te está diciendo, lobos rapaces. ¿Quiénes son los que causan divisiones? Los lobos rapaces. Los sensuales, que no tienen, ¿a qué? Al Espíritu. Ahí está. Y siempre hablamos de esto. Cuidado con los lobos rapaces que vienen como ovejitas, con apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces, porque van a causar división. Para mantener esta unidad de la fe, una fe, hay que entender acerca de la unidad de doctrina. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tengo que enseñar? Doctrina viene de docto, en el griego. Docto significa enseñanza. Enseñanza. Muy simple. Doctrina, la enseñanza. ¿Quién nos dejó la enseñanza? Cristo Jesús. Y es una belleza realmente, hermanos, el mantener la unidad de la fe. Fíjense lo que dice Filipenses 1, 27 al 30. Philippians 1, 27 through 30.
Filipenses 1, 27 al 30. ¿Qué dice? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se ponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. A los hermanos de Filipos, que también estaban ellos solícitos a ayudar en las necesidades de Pablo, mandaban sostenimiento también, ¿verdad?, para sus viajes misioneros, porque pues, costaba dinero. No nada más, ese es Pablo, sí, súbete al barco, ¿verdad? Se tenía que pagar un precio también, ¿verdad? Ellos también ayudaban, hermanos, y dice el apóstol Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Acuérdense que son ustedes trabajadores de Cristo, y el Evangelio te está diciendo cómo debes de comportarte, para que la gente entienda, realmente este es seguidor de Cristo, este es cristiano, así como se les llamó por primera vez en Antioquía a los discípulos, ¿qué? Cristianos. La gente vio y entendió, cristianos, seguidores de Cristo, por lo que hacían, y claro, por lo que hablaban también, pero mayormente por lo que hacían, porque es lo que la gente ve, ¿verdad? ¿Qué haces? Puedes decir muchas palabras, pero a la última hora, ¿qué haces? El ejemplo que tú y yo damos, ¿verdad? Por eso dice que os comportéis de esa manera, como es digno del Evangelio, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, ya sea que esté en persona o no. Oiga, dice, de vosotros que estáis, ¿qué? Firmes. Es lo que Pablo quería oír. Los hermanos de Filipos son hermanos fieles, firmes, valientes soldados de Cristo. Valientes. En un mismo espíritu, dice, una misma mente, un mismo espíritu, un mismo sentir. Y otra vez la palabra, ¿qué? Combatiendo. ¿Ven ustedes? La otra que vimos era, ¿qué? Contender, ¿verdad? Ahora es combatir. ¿Son sinónimos? Contender. Combatir. Es una pelea realmente de ser cristiano, una pelea espiritual, ¿right? No se trata de armas, saca la AK-47, la que tiene más cartuchos y balas, no. Se trata de la batalla espiritual, ¿right? La batalla contra Satanás, una batalla, hermanos, que es diaria. Tenemos la batalla individual, ¿verdad?, en nuestro cuerpo también, pero también tenemos la batalla como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia. Y Pablo dice, quiero que oiga esto, que están ustedes combatiendo unánimes. ¿Qué es unánime? Juntos, ¿verdad? Unánimes. Un mismo ánimo. Es lo que significa. Un ánimo nada más. Una misma manera de pensar, todos como el ejército. No queremos ser decimados, ¿verdad?, como los soldados, cada 10 soldados, décimo soldado. No. Combatiendo unánimes, dice, en un mismo espíritu, por la fe del Evangelio. Otra vez haciendo referencia a la fe, la unidad, solicitud. Unidad de solicitud, unidad de doctrina, right? Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y en nada intimidados, no tengan miedo, que no nos asusten. A veces de repente, ya no quiero. Ya me dio miedo esto de ser cristiano. No, hay que mejor se encargue los que están ahí enfrente, ¿verdad? Yo aquí de lejito los veo. Como dice el dicho mexicano, ¿verdad? De lejos se ven los toros. Que nos vean los de lejos y no nos queremos meter, ¿verdad?, en la batalla espiritual. No tengan miedo, dice, por los que se oponen. Para ellos, dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Esto de Jesucristo, de su Evangelio, es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. ¿Quién da la salvación? Otra vez Dios. This is what I want. I want to be saved. So I don't care about what everyone else says.
And if they oppose me. A veces van a ser tus propios familiares. Y ahí es donde Satanás trabaja muy bien. Con los propios familiares son los que te van a desanimar para que ya no sigas adelante. Ahí trabaja muy bien Satanás. Oh, yeah. Y ahí entran ¿qué? Los sentimientos. Bueno, es que yo no voy a decir nada a mi papá del evangelio, a mi mamá, porque se ofenden. Y luego ya no me quieren hablar. No, ya les digo. Acabo ya les digo una vez. Seguir adelante, hermanos. No estoy diciendo que pelees con tus papás o tus parientes. No, que les sigas insistiendo. Mira, esto es lo que dice Dios, hijo, hija. Padre, madre, abuelo, abuelita. Esto es lo que dice Dios. Porque a vosotros, ¿qué? Os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, dice, sino también que padezcáis por Él. You're given this privilege to suffer for Him. It is a privilege. Right? Es un privilegio el sufrir por Cristo. Que nunca se te olvide esto, hermano. Es un privilegio el sufrir por Cristo, padecer por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, in the past, talking about the past, right? En el pasado. Y ahora oís que hay en mí. Y ahora en el presente, sigo sufriendo. Encarcelamientos. Lo apedrearon una vez en Listra, que ya habían creído que eran las personas que estaban muertas. Ahí lo dejaron por muerto, ¿no? De repente lo rodearon los hermanos y se levanta Pablo. Ahorita el mundo preparándose para el mentado Halloween, los muertos y las calaveras. Si hubieran visto a Pablo pararse de ir, se hubieran asustado. Estaba muerto, ¿no? O ya creían que estaba muerto. Dios tenía todavía planes. Y se levanta Pablo y les anima a los hermanos. Ya imagino un montón de moretones, quizás, chipotes por donde quiera, quizás un ojo cerrado que le dio en el ojo. No sabemos cómo se levantó, pero no se levantó. Físicamente estaba dolorido y le dolieron esas pedradas, tanto que hasta quizás lo dejaron inconsciente por unos minutos. Sin embargo, Dios todavía tenía planes. Pablo, todavía no. No vas a morir de esta manera. Vas a morir después por mi causa, pero hoy no, todavía no. Y esto es lo que Cristo, hermanos, nos sigue diciendo por palabra de Pablo. Por eso dice, adelante, hermanos, que no tengan miedo, sigan adelante, peleando esta buena batalla. Ya sea que esté allí o no lo esté, que oiga de ustedes esto. I want to hear this from you. El contender, hermanos, por esa fe nos asegura esa pureza del Evangelio, de su proclamación y las vidas que debemos de vivir santas, ¿verdad? Como cristianos. Cuando seguimos peleando, entendemos lo que significa santificación y hacemos a un lado todo lo que no sea el Evangelio de Cristo. Y esto Pablo lo dice en Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, Galatians 1:8. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo ya lo dijo. Y él estaba sorprendido con los hermanos de Galacia, maravillado de que tan pronto os hayáis, dice, alejado, versículo 6, verse 6, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se les olvidó en lo que creyeron o a quién creyeron? Y se creyeron de otros evangelios diferentes, otra doctrina que él no les había enseñado, él no les había predicado. Y por eso le repite, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y tristemente a veces salían dentro del mismo cuerpo de Cristo. Esos maestros judaizantes se tienen que circuncidar, si no, no son verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Y Pablo les dice, ojalá os mutilaseis, aquellos que se mutilasen, aquellos que os perturban, ¿verdad?
Pero si viene otro evangelio diferente, y aunque sea de ellos mismos, de Pablo y los demás apóstoles, si llegasen a predicar algo diferente a lo que ya habían escuchado ellos, o un ángel del cielo viniese y les predicase, a veces podemos decir, bueno, un ángel tendría más peso, ¿verdad?, lo que dijera, porque es un ángel. ¿Cómo no voy a escuchar las palabras de un ángel? Si son diferentes a lo que Cristo dijo, dice que sea anatema. ¿Cuántas doctrinas no nos han dicho o nos han predicado? Que yo recibí este otro evangelio de Jesucristo por medio de este ángel. ¿Y luego qué? Es diferente, ¿no? Sí. Al que dejó Cristo, sí, sea anatema. Anatema significa maldito, ¿verdad? Maldición. Amigo, amiga, te hacemos esa invitación a que vengas a esta unidad de doctrina, a que vengas a entender quién es Cristo, a lo que Él dejó como su evangelio de verdad para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quién, y también al griego. ¿Por qué no vienes, amigo, amiga? ¿Por qué no te bautizas para empezar una vida nueva en Cristo? Be baptized for the remission of your sins, para el perdón de tus pecados. Aquí hay agua que impide que tú seas bautizado. Si estás en tu hogar y también ya tienes ese deseo en tu vida de comenzar una vida nueva en Cristo, puedes también contactarnos de alguna manera para que Dios lo logre y sea hecho una realidad en tu vida. Que Señor les bendiga. Tendremos un receso y pasaremos a la segunda parte de este servicio en esta mañana, en unos 15 o 20 minutos. God bless you all. Señor les bendiga.